Serán alguno, o serán ninguno que recuerde la Segunda Guerra Mundial. Yo seré uno ya que no estuve en ese momento histórico, pero con los documentales e internet podemos darnos cuenta de eso y más, lo que pasó en esa guerra, quienes pelearon y más que todo, lo que se sufrió en ella, pero no vengo a darte clase de historia, vengo a darte un hecho que tal vez nunca salió a la luz o que no se conocía tan seguido, ya que esta historia, este hecho se dio a conocer en la época de los años 40. Posiblemente recuerdes, los famosos campos de concentración, que el Tercer Reich, conocido como Hitler, implementaría para así exterminar y terminar a la raza judía. Conste que aquí hago mención de los judíos, ya que ellos fueron los que sufrieron el agobio de esta guerra, el infierno en la tierra, causado por un personaje, que hasta la fecha es recordado, con gran odio hacia él, y a los que le sirvieron. Más adelante en otro vídeo, me concentraré en los horrores que se vivieron por parte del pueblo judío en estos campos de muerte, pero la razón por la que hago mención de esto, es porque ahora conocerás una anécdota, que ocurrió en Estados Unidos, una que involucra a Japón, una donde los campos de concentración fueron implementados en este país y los hechos que se convergieron, para dar inicio a un aislamiento de más de entre 110.000 y 120.000 personas de descendencia japonesa, los cuales eran ciudadanos estadounidenses. Y que por orden del presidente en esos momentos, el presidente Franklin D. Roosevelt, se empezó una anécdota oscura y horripilante en suelo americano. Así que empecemos este viaje, te daré a conocer una historia que yo conocí, y que ahora te la presento. El Holocausto japonés. El horror de los campos de concentración en Estados Unidos. El internamiento de japoneses americanos en los Estados Unidos fue el traslado y reclusión forzada durante la Segunda Guerra Mundial de entre 110.000 y 120.000 las personas de ascendencia japonesa que vivían en la costa del Pacífico en campamentos en el interior del país. 62% de los internos eran ciudadanos de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ordenó la retirada de los japoneses americanos en 1942, poco después del ataque de Japón imperial en Pearl Harbor. Tal encarcelamiento fue aplicado de manera desigual debido a las concentraciones de población diferentes y, más importante, la política estatal y regional. Más de 110.000 japoneses americanos, casi todos los que vivían en la costa oeste, se vieron forzados a campos de interiores, pero en Hawaii, donde el 150.000 plus japoneses americanos comprendían más de un tercio de la población, solo el 1.200 a 1.800 fueron internados. 6. La reubicación forzada y el encarcelamiento se ha determinado que ha dado como resultado más del racismo y la discriminación entre los blancos en la costa oeste, en lugar de cualquier peligro militar planteada por los japoneses americanos. El presidente Franklin D. Roosevelt autorizó la deportación y encarcelamiento con la Orden Ejecutiva 9066, expedida el 19 de febrero de 1942, que permitió a los comandantes militares regionales para designar zonas militares de la que pueden ser excluidos cualquiera o todas las personas. Este poder se utiliza para declarar que todas las personas de ascendencia japonesa fueron excluidos de toda la costa oeste, incluyendo todos los de California y gran parte de Oregón, Washington y Arizona, a excepción de los que están en campamentos del gobierno. Aproximadamente 5.000 japoneses americanos se trasladaron voluntariamente fuera de la zona de exclusión, y unos 5.500 líderes comunitarios detenidos después de Pearl Harbor ya estaban en custodia, pero la mayoría de la parte continental japoneses americanos fueron evacuados trasladado por la fuerza de sus hogares de la costa oeste durante la primavera de 1942. Los Estados Oficina del Censo de los Estados ayudó a los esfuerzos de internamiento por el suministro de información confidencial sobre el barrio japoneses americanos. La oficina negó su papel durante décadas, pero esto fue finalmente probada en 2007.
En 1944, el Tribunal Supremo confirmó la constitucionalidad de la eliminación por fallar en contra de la apelación de Fred Korematsu por violar una orden de exclusión. La Corte limitó su decisión a la validez de las órdenes de exclusión, evitando la emisión del encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso. En 1980, bajo la creciente presión de la Japanese American Citizens League y organizaciones de reparación, el presidente Jimmy Carter abrió una investigación para determinar si la decisión de poner a los japoneses americanos en campos de internamiento había sido justificada por el gobierno. Designó la Comisión de Tiempos de Guerra, Reubicación e Internamiento de Civiles CURIC para investigar los campamentos. El informe de la comisión, titulado Justicia Personal Denegado, encontró poca evidencia de deslealtad japonesa en el momento y, concluyendo el encarcelamiento había sido el producto del racismo, recomienda que las reparaciones de pago del gobierno a los sobrevivientes. En 1988, el presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Libertades Civiles, que se disculpó por el internamiento en nombre del gobierno de Estados Unidos y autorizó un pago de $20,000 a cada superviviente de un campo individual. La legislación admitió que las acciones del gobierno se basaron en prejuicios raciales, la histeria de guerra, y un fracaso del liderazgo político. El gobierno de Estados Unidos finalmente desembolsó más de 1,6 mil millones en reparaciones a 82,219 japoneses americanos que habían sido internados y sus herederos. El mayor miedo que hay en uno, es pensar que una cara amigable te traicione, eso de seguro cruzaba por la mente de muchos en esa época, más cuando hubo la destrucción de las bases de Pearl Harbor, cuando uno ha sido testigo de una destrucción y el miedo de la muerte, solo cuenta con el instinto básico, el de temer y acusar. Esto fue lo que pasó en esos momentos. Esta historia, esta anécdota obscura que fue partícipe Estados Unidos, se suscitó por el miedo, el odio, la impotencia y más que todo el racismo. En la historia se conoce que todos estos factores logran convertir a aliados en enemigos, y que solo causa que se tomen decisiones que no se miden las consecuencias hasta muchos después. En la descripción del vídeo, te dejaré el link que te llevará al artículo, que cuenta más de esta anécdota. Si quieres conocer más, saber los hechos que se tomaron a más, te recomiendo lo leas, date ese tiempo. Esta es la anécdota que te traigo en esta ocasión. Si te agradó el vídeo, te pido un pulgar arriba, compartas el vídeo y te suscribas al canal. Sin más que decir me despido, buena suerte y hasta la próxima.